Y ya es para dar el título a esta conferencia, que es La señal del rapto es la higuera. En la iglesia del Señor, porque como es una enseñanza que básicamente se empezó a predicar hace 200 años, y por lo cual, según muchos de los que se oponen a este evento, dicen que no, que esto se está refiriendo a la segunda venida del Señor, pero no toman atención a las palabras de Pablo. Y Pablo es muy, muy concreto cuando escribe. Y dice así Pablo, dice que nos dice esto, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué está diciendo? Que si el Señor estuviera aquí hablando, estas palabras que yo digo, las diría Él con su boca. No es una interpretación mía, no es que yo le ponga un poquito de granito aquí o un poquito más de azúcar allá, sino que son palabras concretas del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Dice que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, la generación última que estará esperando la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no seremos antes que los que están durmiendo. ¿Antes de qué? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea que se oirá una trompeta, se oirá unas voces, la iglesia lo escuchará y Él descenderá del cielo. Será la segunda venida a lo que se está refiriendo. Vamos a seguir leyendo. Y los muertos en Cristo, aquellos que están durmiendo, aquellos que llevan 2000 años para acá, desde que nació la iglesia en Pentecostés hasta nuestros días, por eso dice la frase en Cristo. No se está refiriendo a Adán, no se está refiriendo a Abraham, no se está refiriendo a aquellos, se está refiriendo a los muertos en Cristo, resucitarán primero. Serán los primeros que resucitarán con cuerpos glorificados. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿cómo? Arrebatados, o sea, sacados, raptados, levantados. En un abrir y cerrar de ojos, nos dice Primera de Corintios, capítulo 51, juntamente ¿con quién? Con aquellos que se están resucitando. Y todos juntos, ¿qué haremos? Recibiremos al Señor en las nubes. O sea que iremos hacia el cielo, no hacia abajo. No esperaremos aquí a que el Señor venga y lo recibiremos en la tierra, sino que somos nosotros los que subimos hacia arriba. Este es el hecho maravilloso de nuestra bendita esperanza. ¿Y por qué hay tantos pastores? ¿Y por qué por internet? ¿Y por qué hay tanta información falsa sobre el arrebatamiento de la iglesia? ¿Y por qué tantas personas le ponen fechas? ¿Y por qué tantas personas se burlan y se ríen? Por la sencilla razón que todo esto quedó escrito en la palabra de Dios. Mateo 24, versículo 4, nos dice claramente lo que les dijo Jesús. Viviréis en un momento donde el mundo estará lleno de mentira y la iglesia también. Porque a los apóstoles les dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrá el engaño dentro de la iglesia por todo lugar. Entonces, cuando viene el engaño, hermanos, si nosotros que somos espirituales, ¿cómo reconoceremos el engaño? Única y exclusivamente por la palabra de Dios. Pero es que los demás también utilizan la palabra de Dios. Es que los demás, el engaño no viene con un libro diabólico, es que el engaño viene con la Biblia debajo del brazo, como le pasó a Jesús, como le pasó a Eva. Así que Dios ha dicho, Jesús, escrito está,
le dijo Satanás. Entonces, el engaño viene con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué certeza tenemos de que estamos en la verdad? Pues tenemos dos certezas básicas. Una, que somos cristianos y tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y dos, que tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando Jesús dijo, Él es el Espíritu ¿de qué? De verdad. Y Él os llevará a toda la verdad, no al engaño. Y cuando uno quiere saber si está en la verdad, en la palabra de Dios, le pide al Espíritu Santo que lo ilumine, no que le revele, porque la revelación está aquí toda completa y escrita. No necesitamos que venga nadie a añadirle algo a esta Biblia. No necesitamos que vengan nuevos profetas a decir, tengo nuevas palabras de Dios, o nuevos apóstoles a decir, tengo nuevos fundamentos a seguir para la iglesia, porque ya la palabra de Dios está completa, está escrita. Hoy en día, esta predicación no es que sea muy bonita ni muy agradable de escuchar, porque a todo el mundo le gusta escuchar cosas nuevas, a todo el mundo le gusta escuchar que todos seremos salvos, que todos seremos arrebatados, que vivimos en un país de Alicia, en el país de las maravillas, y de que aquí vamos a salir a un mundo mucho mejor, y que vamos a volar, y que todo va a ser feliz, y que todo va a estar bien, y que no vamos a tener problemas, y cuántas cosas que nos gustaría que fuesen verdad, pero la palabra de Dios justamente nos dice lo contrario. Recibiréis persecución. Los que están conmigo son muy poquitos. La gran muchedumbre se va tras ellos. Y la mentira está por doquier. Segunda de Tesalonicenses 2, esto es muy significativo, versículos del 9 al 12, nos va a dar un punto de mira a esta mentira que quiere entrar en la iglesia, que ya está en muchas congregaciones, y vamos a leer lo que nos dice aquí. Dice, los versículos anteriores, que tiene que surgir un inicuo, un malvado, todos sabemos que es el anticristo, y estamos hablando de los tiempos finales, juntamente con el arrebatamiento de la iglesia. Todos son acontecimientos que van por ahí. Si no son simultáneos, van casi a la par, todos estos acontecimientos. Y dice así, inicuo, cuyo advenimiento significa venida, de este inicuo, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de inequidad para los que... O sea, quiere decir que todos los que se pierden van a aceptar esta venida de este inicuo, la van a dar como buena, la van a ver como una cosa buena para sus vidas, es un buen acontecimiento porque están metidos en la mentira, van a creer esas mentiras, Por eso dice el poder de Satanás, con mentiras, con prodigios mentirosos. Dice, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor y la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que no crean la verdad, sino que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeren a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso hay que tener tanto cuidado cómo oímos, lo que oímos, cómo escuchamos, porque no todo aquel que venga con la Biblia debajo del brazo trae doctrina buena para nosotros, trae enseñanza buena para nosotros.
y nos puede confundir y podemos creer la mentira. Y ya vemos el resultado de la mentira. La segunda característica que Jesús dijo sobre estos últimos tiempos y por cuál la Biblia sería, y su segunda venida, voy a decirlo así más concretamente, el arrebatamiento, va a ser tan perseguido, es porque las iglesias van a estar llenas de burladores, gente que se burla. ¿Será verdad? Este habla mucho, este pastor habla mucho, que si vamos a volar, que si nos va a llevar. ¿Será verdad todo eso? Sí que lo dice la Biblia, pero esto no es para nosotros. Aquí uno no puede decir cuándo va a venir el Señor, ni cuándo no va a venir el Señor. Y la gente empieza a burlarse, y empiezan a haber burladores. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer, por no leerlo todo el texto, vamos a leer 3 versículos concretos, que es el 3, el 4 y el 9. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice esto el apóstol Pedro? Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿dónde nos sitúa el apóstol? ¿En los tiempos de Jesús? ¿En los tiempos de Noé? En los tiempos finales, en los postreros días de la iglesia. Tampoco está hablando de del reino milenial, ni en la eternidad, en los tiempos de la iglesia, los postreros días. Porque los postreros tiempos empezaron en Pentecostés hasta la venida de Cristo. Y los postreros días son los últimos días de los postreros tiempos. Entonces nos sitúa concretamente en un tiempo específico, el fin de la iglesia. Y en los postreros días, dice, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencias significa el deseo, las pasiones de sus corazones. Y hablarán según las pasiones que ellos tengan, los deseos que ellos tengan. En el versículo 4, y dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? A ver, ¿dónde está la promesa de que Jesús viene? Esto a mí me lo han dicho cristianos. Yo iba a la iglesia, yo estaba esperando al Señor, pero todo esto es una farsa, el Señor no viene. Y cogen estos cristianos y se van al mundo. Y no quieren saber de las cosas del Señor, porque ellos estaban esperando un acontecimiento, creídos e engañados en una mentira de que ellos iban a ser arrebatados en aquella época. Pero el Señor habla de generación, esta generación, no este año, no el año que viene, no habla específico. El día, la hora, nadie lo sabe, la generación sí, los tiempos finales sí. Ahora no sabemos el día, no sabemos si nos vamos a ir mañana, pasado, el mes que viene, de aquí 10 años, no lo sabemos. Pero que estamos cerca, estamos a las puertas. Esto lo sabemos todo. Pero no tenemos que basar nuestra fe en ya nos vamos ya. Porque entonces, esto es lo que hacían los de Tesalónica. Ellos creían que ya se había ido marchado el Señor, y como en aquella época no había internet, no había WhatsApp, no sabían si los de Filipo habían sido llevados, si los de Éfeso todavía estaban, si la iglesia de Jerusalén existía, y ellos pensaban, ya ha venido el Señor, y nosotros, los más malos de todos, nos hemos quedado. Y estos son los motivos por los cuales Pablo escribió las cartas a los de Tesalónica, porque ellos pensaban, creían, estaban convencidos de que ya estaban en la tribulación y el Señor ya se había ido. Por eso Pablo habla tan claro de los eventos. Así que dice que ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas pertenecen así como desde el principio de la creación. No ha habido ningún cambio. El sol sale todos los días. Cuando llueve nos mojamos si no nos ponemos a cubierto. Y cuando viene el viento hace frío o nos secamos. Y cuando viene la primavera, pues es el tiempo que toca. Y si llega el invierno y hace frío, pues nieva. Y si llega el verano y hace sol, pues tenemos mucho calor. Esto es lo que está diciendo, que las cosas no han cambiado desde el principio. Está todo siendo igual. Pero dice el versículo 9, el Señor
Hermanos, y este es el versículo que a nosotros nos atañe, este es el versículo de la verdad, este es el versículo que nos situará en el corazón de Dios. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ustedes se imaginan si esto se hubiera cumplido hace 2000 años? ¿Qué sería de nosotros? ¿No hubiéramos nacido? ¿O si hubiéramos nacido, no tendríamos la oportunidad? Si esto hubiera acontecido, y si esto acontece hoy, ¿qué puede pasar de aquí 5 años con los que se tienen que convertir? Dirán, yo no he tenido la oportunidad tampoco, a mí no me ha llegado. Entonces el Señor y el Padre, por eso Jesús dijo, esa potestad está en las manos del Padre, porque el Padre sabe el tiempo exacto. Y no es que el Padre vaya mirando al futuro, porque el Padre vive en un presente continuo. Y lo que hace el Padre es añadirle al presente el presente, los acontecimientos del presente, no los del futuro. Él no vive en el futuro, Él vive en un presente continuo. Y sobre esos acontecimientos Él va haciendo y va creando. Lo que su presciencia sabe lo que va a ocurrir, quién se va a salvar, quién no se va a salvar, cómo van a venir los acontecimientos, porque para eso es Dios, por eso es Dios. Pero no se basa en su creencia para hacer las cosas, o sea, en su sabiduría futura para hacer las cosas, sino que en el presente el mundo se va moldeando, se va transformando y los caminos del Señor van tomando su rumbo a cada uno. Eso es lo que hace Dios. Por eso dijo, yo soy el que soy, no el que era, no el que será, sino el que soy. Más adelante dice el que era, el que es y el que ha de venir, pero Él vive siempre en un presente continuo. Así que vemos que estos burladores, estos engañadores, esta mentira está por todos los lugares y también está en la iglesia. Si nosotros queremos saber la verdad de lo que dice aquí Jesús, de la higuera, aprended la parábola. Está haciendo una parábola y está comparando la higuera ¿con qué? ¿La comparará con el sufrimiento? ¿La comparará con su venida, por ejemplo, como dice nuestro hermano? ¿Con qué estará comparando la higuera? Y para tener la respuesta, no es lo que el pastor quiera, no es lo que el hermano diga o la hermana diga, es lo que la Biblia nos dice. Y para nosotros saber lo que es la higuera, indudablemente nos tenemos que ir a Israel. Oseas, capítulo 9 y versículo 10. Vamos a ver si es verdad que la Biblia nos va a decir que Israel es la higuera. Y a ver si lo va a decir de una forma clara. No vaya a ser que sea así pasado por encima y cada uno le da la interpretación. Oseas capítulo 9 y versículo 10. Dice así: como uvas en el desierto hallé a Israel. Cuando Israel estuvo en el desierto esos 40 años, Dios está diciendo, imaginaros, ¿ustedes imaginan en un desierto haber uvas jugosas, dulces? Cuando uno tiene tanta sed, encontrar esas uvas, no, es un acto milagroso. Y por ese milagro, Dios los tuvo en el desierto, como uvas, los tuvo. No les faltó comida, no les faltó agua, no les faltó de nada en 40 años que estuvieron en el desierto. Dice, como fruta temprana de la higuera, y aquí dice algo profético, en su principio vi a vuestros padres. ¿Vuestros padres de quién? De Israel. Y vio que eran una higuera que empezaban a dar fruto, que fueron los que luego entraron en la tierra prometida. Es la higuera que se compara con Israel. Siempre se compara con Israel. Y esto cualquier teólogo que ha estudiado y en 2000 años
ha dejado constancia de que la higuera es Israel. Entonces, este versículo que dice de la higuera de Israel, aprender. Cuando empieza a florecer, cuando sus hojas están tiernas, cuando empieza a echar brotes, cuando empieza a echar fruto, entonces sabed que el verano está cerca. ¿Cómo lo sabemos? Porque Israel y las higueras están en el Mediterráneo y nosotros también. Y aquí también tenemos higueras. Quizá en otros lugares del mundo no hay, ni saben cómo funcionan las higueras. Pero la higuera es un árbol de hoja caduca. Significa que cuando llega el otoño, su hoja cae, la higuera se queda seca y aparentemente es un árbol muerto. Muerto completamente. Ni está verde, ni tiene nada, parece muerto. Pero cuando llega la primavera, empiezan las hojas a rebrotar, empiezan las puntas a ponerse verdes, empieza a echar hojas, automáticamente salen higos, son los primeros que salen, y luego sabemos que eso llega en primavera, cuando la gente del campo veía las higueras que empezaban a florecer, sabían que el verano llegaba pronto, de que el verano estaba ahí a las puertas, que llegaría. No sabían si tardaría un mes más, 2 semanas, 3 semanas, mes y medio, pero el verano va a llegar porque la higuera esa señal. Así es la venida del Hijo del Hombre, así es este encuentro glorioso nosotros con Cristo. Cuando veamos la higuera florecer, Israel, que empieza a echar flor, sabemos que esto está cerca, sabemos que esta es la generación. Por eso dice, sepan que esta generación no pasará. No pasará. ¿Qué tendrá de importante Israel en todo este proceso con la Iglesia y con nuestro arrebatamiento? Vamos a buscar en Isaías, capítulo 42 y versículo 6, porque Israel, desde el principio, para Dios, era la luz de las naciones. No era cualquier nación, era la luz por la cual el mensaje de salvación llegaba a toda la tierra. Dios existe, estaba diciendo Dios, y existe, y la prueba indudable es la existencia de Israel. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Si alguien quería conocer al Dios verdadero, tenía que mirar a Israel. Si alguien quería entrar en el pacto de Dios, tenía que entrar al pacto que Dios había dado a Israel. Y entonces, los que querían entrar, que por eso las puertas siempre estaban abiertas, tenían que adoptar las costumbres que Dios había dado para Israel. Guardar los sábados, circuncidarse, dar el diezmo y todas las cosas que Dios había estipulado y marcado para Israel. Pero esta higuera, esta Israel que es la luz de las naciones, para ser luz hay una cosa que es indudable que nosotros sepamos. Ustedes son la luz ahora en estos momentos, porque Jesús lo dijo, ustedes son la luz, ustedes son la sal. Ya Israel quedó al pasado cuando vino Cristo, luego lo vamos a ver por qué, pero Jesús dijo, ustedes son la luz. Y si nosotros tenemos la luz, ¿qué es lo que tenemos? La verdad. Porque en la luz está la verdad. ¿La mentira dónde está? En la oscuridad. Y para conocer la verdad, tenemos que conocer el bien y el mal. Tenemos que conocer el bien y el mal según el propósito de Dios. ¿Cómo? En su palabra. Nosotros no nos dictamos por lo que yo considero bueno o malo, sino yo me dicto por lo que la palabra de Dios dice que es bueno y que es malo. Y si la palabra de Dios dice
que el adulterio es pecado y la fornicación es pecado y los que fornican y los que adulteran no entrarán en el reino de los cielos, yo cuando veo un hermano o una hermana que está en estas condiciones, le tengo que decir, yo que soy luz y que veo la oscuridad y que conozco el bien y el mal según la Biblia, entonces les tengo que reprender y aconsejar de la mejor manera para que su alma no se pierda. ¿Amén? ¿Lo entienden esto? Igualmente, Israel era la luz y conocía el bien y el mal. Había recibido los 10 mandamientos en las tablas escritas con el dedo de Dios. Tenía primero tuvo el tabernáculo para presentarse delante de Dios. Después tuvo el templo para presentarse en un lugar concreto donde Dios habitaba, en un lugar santísimo. Pero desde el principio, Israel ya salía en la Biblia. Desde el principio Dios ya tenía preparado ese árbol del bien y del mal. Vamos a leer en Génesis capítulo 3 y versículo 7. Todos conocemos la historia de corazón de mantequilla y costilla dura de roer. Pero en este caso, Eva, costillita dura de roer, que fue la que se dejó engañar y luego le dijo a su marido, yo no me quiero quedar sola, tú comes conmigo, te guste o no, y él comió enseguida. Entonces dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Empezaron a conocer el bien y el mal. ¿Y dónde estaban? ¿Debajo de dónde? De una higuera. No era cualquier árbol, era una higuera. La higuera del bien y del mal, igual que Israel, conocedora del bien y del mal. Por eso los juicios de Dios eran tan fuertes contra Israel, porque ellos no eran ignorantes del bien y del mal. Ellos sabían lo que era bueno y lo que era malo. Y cuando se iban en pos de dioses ajenos, Dios se enfadaba y los castigaba, porque sabían lo que era bueno y lo que era malo. Quizá Nínive, que no sabía dónde tenía su mano derecha y su mano izquierda, le envió a los profetas para que se salvaran. Pero Israel no, porque Israel conocía la verdad de Dios. Dice así en este versículo 7, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si se les abrió los ojos en aquel momento y dijeron, uy, estamos desnudos, o sea, ya nos vemos nuestro pecado delante de uno del otro, vamos a taparnos. ¿Qué hicieron? Coger hojas de allí donde estaban, de la higuera, el árbol del bien y del mal. Estos árboles, esta higuera en la Biblia, se les representa como naciones. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer en Jueces, capítulo 9 y versículo 10, donde dice que se reunieron unos árboles. Vamos a leer el versículo 10, Jueces 9, versículo 10, donde se reunieron unos árboles. En el versículo 8 dijeron al olivo, reina sobre nosotros. El olivo dijo que no. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina tú sobre nosotros. Y dijo la higuera que no iban a... En el versículo 12 dijeron los árboles a la vid, pues tú, vid, reina sobre nosotros. Y no, la vid tampoco quiso. Entonces dijeron en el versículo 14, todos al árbol de la zarza, anda tú y reina sobre nosotros. La zarza es un arbusto lleno de pinchos, bajito pero lleno de pinchos, que es muy desagradable cuando te lo encuentras. Y justo la zarza fue la que reinó. Y aquí se estaba refiriendo a países concretos de Medio Oriente. La zarza, concretamente, en Daniel 4:12, nos dice que es Nabucodonosor, que es el árbol grande. Aquí se compara con el rey Abimelech, pero en Daniel ya nos compara con el imperio de Babilonia. Israel era la higuera, y así cada nación se comparaba con un árbol. Entonces vemos que estos árboles se comparan con naciones. En Jeremías 8:13
Vamos a leer esta lectura donde nos dice que esta higuera va a ser destruida. Vamos a leer lo que nos dice. Jeremías 8:13. Los cortaré de todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos, ¿dónde? En la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. O sea, lo que Dios le ha dado al pueblo de Israel, hasta eso se lo quitará. Ahí empezó el tiempo de los gentiles, hermanos. Cuando Israel y Jerusalén perdieron el dominio de su nación para que los gentiles dominaran en su tierra. Dios se lo quitó, se lo arrancó y dice claramente que la vid no solo que dejó caer los higos, sino que perdió la hoja. Quedó muerta, quedó estéril. En el tiempo de los gentiles, en Lucas 21-24, no hace falta buscarlo, Jesús nos dice que todo esto va a acontecer del tiempo final hasta que pase el tiempo de los gentiles. ¿Qué significa el tiempo de los gentiles? Significa el reino de todo aquel que no es judío en Jerusalén hasta la venida de Cristo. Eso pasó por el rey Nabucodonosor, cuando entró y tomó la ciudad, hasta que venga Cristo y vuelva a gobernar como rey. Ese es el tiempo de los gentiles. Aunque los judíos hayan vuelto a su tierra, todavía Jerusalén no está dominada por los judíos. Todavía ni ellos pueden proclamar que es la capital verdadera. Tienen dos capitales, Tel Aviv y Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad dividida entre tres grandes religiones: la católica, la cristiana católica, la musulmana y la judía. Básicamente, cada rincón, cada metro cuadrado en Jerusalén es santo para alguien. Si no es santo para uno, es santo para otros, y si no es santo para los tres a la vez. Pero cada uno tiene su lugar allí. Entonces vemos cómo Jeremías habla de que a esta higuera se le quita la gloria que ha tenido, la bendición que Dios les había dado, la tierra que fluía leche y miel. Dios los sacó de Egipto para llevaros a una tierra gloriosa, la tierra de que fluía leche y miel. Aunque ellos decían que mejor eran las cebollas y los pimientos y los ajos que habían dejado en Egipto. Esta imagen es importante que la veamos para que veamos lo que va a pasar después. Podemos leer también en Joel, capítulo 1 y versículo 7. Nos va a hablar del mismo acontecimiento que nos acaba de decir Jeremías, el mismo. Vamos a ver Joel, capítulo 1 y versículo 7. Dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. La higuera había sido totalmente destruida. ¿Cuándo pasó esto, hermanos? En el año 70, cuando el emperador Tito entró en Jerusalén y destruyó Jerusalén por completo. Y se cumplió las palabras de Jesús: no quedará piedra sobre piedra. Esta higuera quedó destruida, quedó derribada, pero la higuera continuó, porque el pueblo de Israel continuó sin tierra, sin capital, pero el pueblo de Israel no fue destruido. Lo que fue destruida fue la tierra, no el pueblo. La higuera continuaba todavía, pero seca. Sus ramas ya no iban a echar flor. Íbamos a decirlo así, sus flores no iban a surgir, sus hojas no iban a brotar. ¿Y saben por qué? Porque ellos se maldijeron. Porque ellos mismos se maldijeron delante de Dios. Escuchen esto, hermanos. Escuchen esto, hermanos. Cuando en Mateo 27, 25, los que estaban delante de Pilato gritaron
Y respondieron, Mateo 27, 25, y respondieron, todo el pueblo dijo. No es que estuviera todo el pueblo allí, sino la representación de todo el pueblo con las personas que allí habían. Y todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, ¿cuánto tiempo duró esta maldición? ¿Cuánto tiempo duró esta maldición? 2000 años. Desde el año 70 hasta el 14 de mayo de 1948, cuando la higuera fue plantada otra vez en su lugar. 2000 años. A veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas que nos pasan. ¿Por qué tendré esta persecución? ¿Por qué la salud me azota tanto? ¿Por qué la economía tengo los problemas que tengo? ¿Por qué mi matrimonio no es un matrimonio feliz delante del Señor? ¿Por qué hay áreas en mi vida que parece que tenga una maldición encima? Porque son áreas que no hemos pedido perdón al Señor. Y la maldición continúa sobre nosotros. Aunque no hay ninguna maldición que nos pueda alcanzar, porque los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, sí que hay maldiciones físicas que nos pueden dañar. Porque Jesús lo dijo, porque el Señor lo dijo, que las maldiciones alcanzarían hasta la segunda y tercera generación. Pero cuando uno se arrepiente de corazón, uno reconoce sus pecados, uno reconoce la verdad y la sangre de Cristo aplica completamente en uno, las maldiciones desaparecen. Esto no pudo ocurrir con Israel porque nunca aceptaron a Cristo, nunca aceptaron la sangre de Cristo, y habló de los posteriores, porque en Pentecostés casi todo Jerusalén se convirtió, casi todo Israel se convirtió. Pero después prefirieron seguir las doctrinas de las religiones que le estaban enseñando los fariseos, los saduceos y todos aquellos. Y empezaron a quitar a Cristo de sus corazones. Y entonces llegó la destrucción, llegó la maldición que ellos mismos habían clavado. 2000 años duró aquella maldición. 2000 años. En los cuales, mientras la luz del mundo, ¿quién era? La Iglesia. Ellos no eran la luz del mundo, ya no podían ser la luz a las naciones porque no tenían nación. Era una higuera seca en medio del desierto. Amén. Isaías 66 y versículo 8 nos va a decir ese momento en que la maldición cayó. En el momento en que Dios dijo, hasta aquí he llegado y ahora es el momento de que la maldición que hay contra Jerusalén desaparezca. Isaías 66 y versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. En un día se proclamó la nación de Israel. Un acto no milagroso, sino más y más que milagroso. Más y más que milagroso. 2000 años, los judíos, unos estaban en México, otros en Estados Unidos, otros estaban en Argentina, en España, en Francia, en Italia, en la China, en Japón, en la India, en todas las partes del mundo, y cuando se reúnen, ¿tienen la misma lengua? ¿Tienen la misma cultura? ¿Tienen las mismas letras? ¿El mismo Dios? ¿La misma religión? Esto es un milagro único en la historia, el pueblo de Israel. No hay otro que pueda decir que ha estado 2000 años dando vueltas por esta tierra separados y cuando se han unido son los mismos.
Nadie conoció si venía de México, si venía de España, si venía de Italia, si venía de la otra parte del mundo. Nadie lo conoció. Todos eran los mismos, todos creían lo mismo, todos hablaban lo mismo, todos celebraban lo mismo. Esto no existe. Los sociólogos lo saben. Esto no existe. Cuando ustedes vienen a vivir, los extranjeros vienen a vivir a este país, a España, 2, 3 generaciones después, ya sus hijos ya son españoles. Se integran allá donde están, los judíos no. Y no 2 generaciones ni 3, 2000 años. Porque Dios lo quiso así, porque la higuera no fue destruida. Fue arrancada las hojas, fueron arrancados su corteza, como hemos leído, pero no fue destruida. Y entonces Amós, capítulo 9, nos va a decir unas palabras maravillosas de lo que pasó. Vamos a leerlo en Amós, capítulo 9, y versículos, vamos a leerlo, y versículos del 13 al 15, diciendo: he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. La tierra producirá tan rápido que mientras uno está segando, ya la máquina detrás ya está arando para volver a sembrar. Esa tierra será una tierra bendita que producirá y producirá y producirá sin parar. Dice: y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Mientras está ya pisando las uvas, ya se está plantando la nueva generación de uvas. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. 14 de mayo de 1948. Y edificarán ellos las ciudades asoladas, lo primero que hicieron, edificar. Y habitarán, plantarán viñas. Un desierto cuando ellos llegaron. Hoy, si ustedes lo miran por Google Earth, ustedes lo miran por Google, Jerusalén, miren Israel y verán que es un oasis en medio de un desierto. El desierto son el resto de naciones, pero Israel es todo verde. Ese desierto, cuando ellos llegaron, se ha convertido en un paraíso, un verdadero paraíso. Y beberán del vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos, que es lo que está ocurriendo. Y la promesa que Dios les da: pues los planté sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Solo le faltaba añadir: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. Hoy, Israel, ¿cuántas guerras ha tenido en contra? ¿Cuánto han venido a destruir su tierra? ¿Cuánto han venido a matarlos? Vamos a destruirlos, y no pueden, porque es una ciudad bendita por Dios. Es una ciudad porque es un país bendito por Dios, porque todavía tienen que ser luz para las naciones. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia no esté, Israel será la luz para las naciones, porque lo tiene que ser. El centro del mundo será Jerusalén. El fin, los conflictos finales, la destrucción casi del planeta será por causa de Jerusalén y de Israel. El país quizá de los más pequeños que hay en el planeta Tierra, pero que todo el mundo odia, que todo el mundo no los quiere, a los judíos, no los quieren. ¿Por qué? Porque de allí surgió el Salvador. Jesús dijo: la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. ¿Nuestra iglesia de dónde viene? De los judíos, hermanos, no se pierdan. Nuestra iglesia viene de los judíos. Nuestros padres eran judíos. Los apóstoles eran judíos. La primera iglesia era de judíos, estaba en Jerusalén. De ahí venimos, hermanos. Si nosotros no amamos a Israel, es como si tú negaras tu tierra.
Isidro, ¿usted no ama su tierra, no ama Ecuador? Claro, ¿cómo no la voy a amar? Si es mi tierra donde yo nací, estaré aquí, estaré allá, pero mi tierra va en mi corazón. Si nosotros no amamos Israel, si nosotros no defendemos a Israel, tenemos que tener cuidado que no estemos luchando contra Dios. La Biblia nos dice, nos manda que oremos por Israel, por su paz, y que oremos por Jerusalén. Así lo dicen los salmos, que oremos y que bendigamos. La bendición de Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Solo tienen que ver países, no quiero decir nombres porque por desgracia a nosotros nos toca de cerca, países donde sus dirigentes maldicen y maldicen a Israel, y son países metidos en la podredumbre, países metidos en lo más profundo de la tierra, porque son maldicientes de Israel. No nos gustará o nos gustará Estados Unidos, un país que defiende a Israel, allí arriba lo tiene Jehová. Nos gustará o no nos gustará, pero Estados Unidos está arriba, está en la cúspide. Es un país que lucha por Israel, que está a favor de Israel, y Dios lo bendice. Y los países que están en contra, que solo hay que ver sus frutos. Vean ustedes Venezuela hace 4 días, sus gobernantes estaban totalmente en contra de Israel, totalmente en contra. La misma cultura, el mismo lenguaje. Pero en Mateo 24, ustedes no sé si han pasado por alto una palabra que a mí hace muchos años me llamó la atención, donde dice el versículo 6, vamos a leerlo porque es muy interesante. A ver si a ustedes les llama, a ver si el Espíritu Santo les ilumina lo que dice este versículo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Es necesario que hayan guerras? Pero, ¿por qué es necesario que hayan guerras? ¿Nuestro Dios es un Dios de guerra? ¿O es un Dios de paz? ¿O a paz nos ha llamado el Señor? Entonces, ¿por qué Jesús dice, es necesario que hayan guerras? ¿Qué habrá oculto después de estas palabras que Jesús dijo hace 2000 años? Y que han tenido que pasar 2000 años para que la entendamos. La primera cosa es la Primera Guerra Mundial. ¿Sabéis lo que hizo la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial preparó la tierra. Después de la Primera Guerra Mundial se dividió el Medio Oriente por las naciones y a cada uno se le dio un trozo de Medio Oriente, de todas las naciones. La Primera Guerra Mundial preparó la tierra. ¿Qué hizo la Segunda Guerra Mundial? Preparó una nación. Tan pronto se acabó la Segunda Guerra Mundial, después del exterminio judío, que no eran nación, resulta que no eran nación, no tenían buques, no tenían pistolas, no tenían armamentos, y los nazis quisieron exterminarlos. ¿Qué pasó después? Después la Segunda Guerra Mundial preparó la nación de Israel. Y después del acontecimiento tan duro y tan severo que acontecieron, entonces resucitaron. Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Ustedes ya conocen esta profecía y si no la tienen que conocer, la de los huesos secos. Profetiza estos huesos secos y los huesos secos se levantaron, se levantó una nación que estaban muertos y resucitaron. Y nos dice el versículo 11 de este Ezequiel 37 que me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Estos eran la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esto ocurrió con los nazis.
Este es el versículo de la Segunda Guerra Mundial, si lo quieren apuntar. Este es el versículo donde dice que ellos fueron casi destruidos de la tierra. Esa nación que no existía, esa higuera que había sido desgarrada por completo y que ya no iba a florecer según el mundo nunca más. Pero a partir de ese hecho, de esos 6 millones de judíos sacrificados, la Liga de las Naciones les dio una nación, les dio una tierra. Aquella tierra que fue preparada en la Primera Guerra Mundial. Y entonces entendemos, claro, cuando Jesús dijo, es necesario que vengan esas guerras. Nación contra nación, pueblo contra pueblo, que es lo que ocurrió en aquellos tiempos. Amén. El regreso de la tierra de Israel lo pueden apuntar. Tienen Ezequiel 36, versículo 24. Ezequiel 37, versículo 12, podemos leer el 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Lo que pasó el 14 de mayo de 1948. Jeremías 23:3 nos dice lo mismo. Zacarías capítulo 8 y versículo 8 nos dice lo mismo. Versículos que hablan de este momento maravilloso del 14 de mayo, en cual la higuera es plantada otra vez en la nación. No es que empieza a reverdecer, no. Todavía sus hojas están secas. Todavía es una nación destruida, todavía la tierra no produce leche y miel, pero ellos ya están plantados. Ya las profecías se pueden cumplir, ya la profecía que dijo Jesús, ya la parábola de Jesús se puede cumplir. Ya tenemos una nación, una higuera plantada en su lugar. Cuando veáis, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que ver? No, cuando veáis que sus hojas, que sus ramas empiezan a reverdecer. Vamos a ver lo que nos dice Joel 2:22. Es muy apasionante estos hermanos, lo estoy explicando así, porque la Biblia nos está conduciendo, nos está llevando a un momento glorioso que yo quiero que ustedes lo compartan conmigo. Joel 2:22 dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Esto se va a cumplir, ya se está cumpliendo, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Joel hacía un momento dice que esta higuera estaba destruida, que habían caído los higos, que habían caído las ramas, que sus ramas habían sido desgarradas, que se veía el tronco blanco. Y ahora, un capítulo después, nos da la promesa de que todo esto va a cambiar. Si somos, digamos que somos unos observadores imparciales y vemos hoy en día a Israel y no sabemos nada de su historia, no sabemos nada de quiénes son, nosotros solo vemos a Israel hoy en día. Y ustedes no pueden negar que ustedes están viendo la prosperidad de Israel, los alimentos que Israel trae a todo el mundo. España está inundada de alimentos que vienen de Israel, desde maíz a cientos de productos que vienen de Israel. Israel es como si dijéramos, es un huerto donde el mundo entero está comiendo de él. La inteligencia de Israel, y cuando me refiero a la inteligencia, me refiero a la inteligencia militar, lo que en Estados Unidos es el FBI, el Mossad de Israel, es el número 1 mundial, es una referencia mundial a la inteligencia de lo que ellos pueden llegar a hacer. Si ustedes indagan un poquito, verán que han hecho cosas milagrosas que nadie ha podido hacer. La guerra de los 6 días, ganaron en 6 días, porque el Mossad había interceptado, había visto que los iban a atacar. Ellos fueron primero y los devastaron a 6 naciones.
en 6 días, porque el séptimo era sábado y tenían que descansar. Porque todavía ellos cumplen la ley de Jehová. Y Jehová está con ellos. La tecnología de Israel, del primer mundo, están en medio del desierto. Ustedes tienen que ver a Siria, tienen que ver incluso a Egipto, tienen que ver a Arabia Saudí, tienen que ver a Irak, a Irán. Los países que rodean Israel no tienen tecnología, son países que todavía viven como hace cientos de años atrás. E Israel vive no a la última, sino la tecnología que aporta al mundo constantemente. ¿Esto no será que está echando ya sus brotes? ¿No será que está bendiciendo al mundo entero y todos pueden comer de sus árboles? ¿No todos ya pueden, sus higos ya están oscuros, ya están dulces y el mundo puede aprovecharse? Solo les faltaba tener petróleo y gas para ser una potencia mundial y lo tienen, Dios se lo da. No hay otra nación como Israel, hermanos. No hay otra nación, y más vale que empiecen a amarla, porque 1000 años vamos a reinar allí. No, lo siento, no va a ser en Honduras, va a ser en Israel. Va a ser en Israel. Más vale que empecemos a informarnos de qué está hecha Israel, qué son los montes del Golab, qué es el Mar Muerto, qué es el Jordán, qué divide Israel. Más vale que empecemos a buscar e informarnos, porque si no, llegaremos allí y dirá el Señor: oye, toda una vida viviendo aquí y no has tenido tiempo de mirar dónde yo nací, de dónde viene la salvación. Ay, hermanos, todos comeremos de esos frutos. Yo solo quiero terminar con un versículo. Mirad, lo tengo marcado en amarillo. Cuando Jesús dijo de la higuera, aprended la parábola. ¿Ustedes saben a qué está dedicado el libro de los Cantares? ¿A qué está dedicado? ¿A los novios, a los matrimonios? ¿A qué está dedicado? ¿Cuál es la profundidad espiritual del libro de los Cantares? ¿La iglesia y quién? ¿La iglesia y quién? Ay, Jesucristo. ¿El novio? Y la novia. Cómo el novio ama a la novia, cómo la anhela, cómo la viste, cómo la persigue. Cuando la novia se va, cómo él sufre por ella. Por favor, acompáñenme y leamos todo este versículo. Cantar de los Cantares, capítulo 2 y versículo 13. Es que me emociono porque este versículo... La higuera ha echado sus higos, hermanos. Ustedes lo están viendo delante de sus ojos. La higuera ha echado sus hijos y las vides en cierne dieron olor. Y entonces Dios le dice: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. De la higuera aprendan, no pasará esta generación. Cuando la higuera reverdezca, cuando la higuera eche sus higos, la iglesia se va a ir. Miren ustedes si estamos cerca. Miren ustedes si somos la última generación. Miren si todos los versículos que yo les he ido llevando en su contexto. No me he salido de los contextos, en el contexto donde está y en la armonía bíblica no nos llevan hasta este punto. Díganmelo ustedes. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Israel. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado. Ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios.